Capítulo 5. La función de las coincidencias. Decir que las coincidencias son mensajes codificados provenientes de la inteligencia no circunscripta plantea a la vida como una novela de misterio. Presta atención, busca pistas, descifra su significado y al final la verdad será revelada. En muchos sentidos, eso es exactamente lo que pasa. Después de todo, la vida es el misterio más grande. Lo que hace que la vida sea misteriosa es que nuestro destino parece estar oculto para nosotros. Solo al final de la existencia estaremos en posición de mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. En retrospectiva, la historia de nuestra vida parece perfectamente lógica. Es fácil seguir el hilo de continuidad alrededor del cual hemos trenzado nuestras experiencias. Incluso ahora, en cualquier punto que te encuentres de tu vida, puedes mirar hacia atrás y ver con cuán naturalidad ha fluido tu vida de un hito a otro, de un lugar o empleo a otro, de un conjunto de circunstancias a otro completamente diferente. Observa cuán sencillo pudo haber sido para ti de sabido hacia dónde conducía tu camino. La mayoría se pregunta, ¿por qué me preocupaba tanto? ¿Por qué fui tan duro conmigo, con mis hijos? Si pudiéramos vivir en el nivel de la mente todo el tiempo, no necesitaríamos esperar a ver en retrospectiva para conocer las grandes verdades de la vida. Las sabríamos de antemano. Participaríamos en la creación de la aventura de la vida. El camino sería evidente y no necesitaríamos señales, pistas ni coincidencias. Sin embargo, la mayoría no vive en el nivel del alma. Por eso, lo único que puede mostrarnos la voluntad del universo son las coincidencias. Todos hemos experimentado coincidencias en nuestra vida. La palabra misma describe perfectamente su significado. Co significa con, incidencias significa suceso. Así pues, las coincidencias son sucesos que ocurren con otros acontecimientos, dos o más sucesos que pasan al mismo tiempo. Con la experiencia de la coincidencia, que es universal, la mayoría tendremos a restarle importancia. Son momentos extraños de la vida que nos maravillan y olvidamos al poco tiempo. Las coincidencias son mucho más que una fuente de diversión. Una coincidencia es una pista que nos indica la intención del espíritu universal y como tal es rica en su significado. Algunas personas utilizan la frase coincidencia significativa al hablar de sucesos que ocurren al mismo tiempo y que tienen algún significado especial para quien los experimenta. Sin embargo, creo que la frase coincidencia significativa es redundante, pues todas las coincidencias lo son. Si no fuera así, no existirían. El hecho mismo de que ocurran ya es significativo, solo que a veces somos capaces de entender su significado y otras veces no. ¿Qué significan las coincidencias? La parte más profunda de tu ser lo sabe, pero hay que atraer ese conocimiento a la superficie. El significado no proviene de la coincidencia misma, sino de ti, de la persona que la experimenta. De hecho, sin nuestra participación, ningún suceso tendría significado. El universo entero carecería de significado. Somos nosotros quienes damos significado a los acontecimientos y los hacemos a través de la intención. Las coincidencias son mensajes del ámbito no circunscripto, que nos indican cómo actuar para hacer que nuestros sueños, intenciones, se manifiesten. Así pues, primero debes tener una intención y entonces ponerte en contacto con tu ser espiritual. Solo entonces podrás utilizar las coincidencias para satisfacer tus intenciones. Tener una intención es fácil, tan fácil como formular un deseo. Ser más espiritual es difícil. Muchas personas que se creen espirituales no se han sumergido aún
en el vasto océano de la fuerza espiritual. Más bien, andan en las superficies alejadas de las profundidades de la experiencia universal. Los milagros en el mundo real. Los milagros son un fenómeno real. En todas las tradiciones se habla de milagros, pero cada una utiliza un lenguaje diferente. Decimos que un suceso es milagroso cuando el resultado deseado se manifiesta de manera sorprendente. Queremos sanar de una terrible enfermedad, adquirir riquezas materiales o hallar nuestro objetivo. Cuando esto sucede, decimos que es milagroso. Alguien tiene una intención, un deseo o un pensamiento y entonces eso ocurre. Un milagro es un ejemplo dramático de lo que pasa cuando una persona es capaz de aprovechar el ámbito espiritual y de aplicar una intención para manifestar su destino. Déjame darte un ejemplo de una notable coincidencia. David estaba enamorado de una mujer llamada Joana. Él la amaba profundamente, pero no estaba seguro de querer comprometerse y casarse. Finalmente decidió que la llevaría a un parque y que ahí se le declararía. Todavía recelaba del compromiso, pero esa mañana al despertar se sintió invadido por una sensación de paz, de que todo estaría bien. David extendió el mantel sobre el pasto y mientras reunía el valor para formular la pregunta, pasó sobre ellos un avión con un cartel publicitario. Joana volteó al verlo y preguntó: ¿qué era el letrero? Sin pensarlo, David contestó: dice: Joana, ¿quieres casarte conmigo? Ambos miraron con más cuidado y en efecto el letrero decía: Joana, ¿quieres casarte conmigo? Ella se echó en sus brazos, se besaron y en ese momento David supo que casarse con ella era lo mejor que podía hacer. Al día siguiente leyeron en el periódico que otra persona se había declarado a su novia Joana con un letrero en el parque. El avión pasó en el momento justo para David. Esta notable coincidencia fue una pista, un milagro que le indicaba a David su futuro. Ellos siguen felizmente casados hasta ahora. Las personas que no se interesan en la espiritualidad atribuyen esta clase de sucesos a la suerte. Creo que la suerte, al menos como normalmente la entendemos, no tiene nada que ver con esto. Lo que la mayoría llama suerte no es más ni menos que la aplicación de la sincronicidad en el cumplimiento de nuestras intenciones. Louis Pasteur, el científico que descubrió que los microbios pueden provocar enfermedades, afirmó: el azar favorece a la mente preparada. Esto puede trasladarse a una sencilla ecuación: oportunidad más preparación igual a buena suerte. A través de las lecciones del sincrodestino, es perfectamente posible adoptar un estado de ánimo que permita ver que en la vida existen momentos oportunos y que cuando los identificamos y aprovechamos pueden cambiar todo. Suerte es la palabra que utilizamos en el mundo moderno para nombrar lo milagroso. Así pues, sincronicidad, conciencia significativa, milagro o buena suerte son distintas formas de referirse al mismo fenómeno. Como hemos visto, la inteligencia del cuerpo se manifiesta a través de la coincidencia y la sincronicidad. También la inteligencia más amplia de la naturaleza y el ecosistema, la gran red de la vida y la inteligencia fundamental del universo. Cuando empezamos a considerar las coincidencias como oportunidades, cada una adquiere significado. Cada coincidencia se convierte en una oportunidad para la creatividad. Cada coincidencia se convierte en una oportunidad para convertirte en la persona que el universo quiere que seas. Esta es la verdad última del sincrodestino. La suma total del universo está modificándose para crear tu destino personal. Para ello, utiliza conexiones no circunscritas y no causales. ¿Qué son las conexiones no causales? Si analizamos todos los sucesos inconexos de nuestra vida,
Todos tienen una historia entrelazada con un destino personal. No causal significa que los sucesos están relacionados entre sí, pero no por una relación directa de causa y efecto, por lo menos en la superficie. Son no causales sin causa. Volvamos al ejemplo que mencioné en el primer capítulo. ¿Qué tiene que ver que Lady Muntabet apareciera a mi padre con el hecho de que yo leyera a Sinclair Lewis o que mi amigo Oppo me inspirara? No existe conexión excepto porque forman parte de mi historia individual, la cual me condujo a mi destino particular. Ninguno de estos acontecimientos provocó los demás. Lady Mountbatten no ordenó a mi padre que me diera un libro de Sinclair Lewis. Sin embargo, esos dos sucesos actuaron conjuntamente para moldear mi destino. Todos estaban conectados en un nivel más profundo. Es imposible imaginar siquiera la complejidad de las fuerzas que están detrás de cada acontecimiento de nuestras vidas. Existe una combinación de coincidencias. El ámbito no circunscrito teje la red del karma o destino para crear la vida personal de cada individuo, tu vida o mi vida. La única razón por la que no experimentamos la sincronicidad en nuestra vida diaria es porque no vivimos desde el nivel donde está ocurriendo. Normalmente percibimos solo relaciones de causa y efecto. Esto causa esto. ¿Qué causa esto otro? ¿Qué causa aquello? Trayectorias lineales. Sin embargo, debajo de la superficie ocurre algo más. Existe toda una red de conexiones invisibles para nosotros. Cuando se hacen evidentes, vemos cómo nuestras intenciones están entretejidas en esta red, que es contextual, condicional, holística y rica, a diferencia de nuestra experiencia superficial. Con frecuencia caemos en comportamientos rutinarios, seguimos los mismos patrones y actuamos de manera predecible. Día tras día, programamos nuestra mente y solo continuamos poniendo un pie delante del otro. ¿Cómo podrían ocurrir milagros si simplemente marchamos mecánicamente por la vida sin pensar ni estar conscientes? Las coincidencias son señalamientos en el camino que atraen nuestra atención hacia algo importante de nuestras vidas, activos de lo que ocurre más allá de las distracciones cotidianas. Podemos ignorar estas señales y seguir adelante, o podemos prestarles atención y vivir el milagro que está esperándonos. Cuando estaba concluyendo mi formación como médico, supe que me especializaría en la neuroendocrinología, el estudio del funcionamiento de las sustancias químicas del cerebro. Desde entonces sabía que ese es el lugar donde la ciencia y la conciencia se tocan. Quería explorarlo. Solicité una beca para estudiar con uno de los endocrinólogos más prominentes del mundo. Este respetado científico estaba realizando investigaciones dignas del premio Nobel y ansiaba poder aprender de él. Entre miles de solicitantes, fui uno de los 6 elegidos para trabajar con él ese año. Poco después de que empezamos, percibí que su laboratorio tenía más que ver con la gratificación del ego que con la verdadera ciencia. Los técnicos éramos tratados como máquinas y se esperaba que produjéramos trabajos de investigación en serie, listos para publicarse. Aquello era tedioso y frustrante. Era terrible y decepcionante trabajar con alguien tan famoso, tan respetado y sentirte tan desdichado como me sentía. Había asumido muy ilusionado el puesto, pero no hacía nada más que inyectar sustancias químicas a las ratas todo el día. Cada mañana revisaba la sección de anuncios clasificados del periódico Boston Globe, consciente de mi desilusión, pero pensando que el camino que estaba siguiendo era el único posible. Recuerdo haber leído un pequeño anuncio de un puesto en la sala de emergencias de un hospital local. De hecho, cada mañana cuando abría el periódico veía ese pequeño anuncio.
Aunque lo hojeara rápidamente, siempre lo abría en la misma página, en el mismo sitio. Lo veía e inmediatamente lo sacaba de mi mente. En el fondo, me imaginaba a mí mismo trabajando en esa sala de emergencias y ayudando a las personas en vez de seguir inyectando ratas. Pero mi sueño había sido obtener esa beca con el renombrado endocrinólogo. Un día ese endocrinólogo me trató de manera cruel y degradante. Discutimos y salí de la sala de espera para calmarme. Sobre la mesa estaba el Boston Globe, abierto en la página del pequeño anuncio, ese mismo anuncio que había estado ignorando durante semanas. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Todo cayó finalmente en su lugar. Supe que estaba en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Estaba harto de la rutina, del ego de ese endocrinólogo, de las ratas, del sentimiento de no estar haciendo lo que mi corazón quería hacer. Regresé a la oficina y renuncié. El endocrinólogo me siguió al estacionamiento, gritando a los cuatro vientos que mi carrera estaba acabada, que él se encargaría de que nadie me contratara. Con su voz retumbando todavía en mis oídos, subí a mi auto, fui directamente a aquella pequeña sala de emergencias. Solicité el puesto y empecé a trabajar ese mismo día. Por primera vez pude tratar y ayudar a personas que realmente estaban sufriendo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí feliz. El anuncio del Boston Globe me había hecho señas durante semanas, pero las había ignorado. Finalmente me di cuenta de la coincidencia y pude cambiar mi destino. Aunque parecía que el trabajo del laboratorio era lo que había deseado toda mi vida, el hecho de prestar atención a esta coincidencia me permitió romper con mis patrones habituales. Era un mensaje solo para mí, una señal personalizada. Todo lo que había hecho hasta ese momento eran preparativos para ese cambio. Algunos pensaron que la beca misma había sido un error, pero si no la hubiera obtenido, tal vez no habría estado en Boston. Y si no hubiera estado en Boston, en el laboratorio del endocrinólogo, tal vez no habría visto ese anuncio y nunca hubiera escuchado el llamado de mi corazón. Tuvieron que ocurrir muchas cosas para que esta parte de mi vida se desarrollara como lo ha hecho. De acuerdo con un poema de Rumi, uno de mis literarios y filósofos favoritos, esta no es una realidad real. La realidad está detrás del telón. En verdad no estamos aquí. Esta es nuestra sombra. Lo que experimentamos como realidad cotidiana es solo una representación de sombras. Detrás del telón está un alma viviente, dinámica e inmortal, que está más allá del tiempo y del espacio. Si actuamos desde ese nivel, podemos influir conscientemente en nuestro destino. Esto ocurre a través de la sincronización de relaciones, aparentemente no causales, que dan forma a un destino. De aquí el sincrodestino. El sincrodestino del que participamos conscientemente es la creación de nuestras vidas por medio del entendimiento del mundo que está más allá de nuestros sentidos, el mundo del alma.